Bueno, les agradezco la paciencia, la perseverancia de estar tratando de conectarse. Por acá fue difícil, recién se rehabilitó el servicio. Bueno, gracias a todos por esperarnos. Ok, sí, gracias RUs. Bueno, vamos a esperar unos minutitos. Mientras tanto, les comento cómo va a ser esta modalidad. Más o menos aproximadamente 40 minutos. Voy a estar compartiendo con ustedes algunas reflexiones, algunas ideas en torno a lo que es la violencia económica y patrimonial hacia la mujer y las tareas de cuidado no remunerado. Y qué pasa en esta pandemia y eventual pospandemia. En realidad desafíos en tiempos de pandemia, porque lamentablemente todavía estamos en pandemia. En primer lugar, voy a ir comenzando, ya son 17, las personas 18, bueno, qué suerte, se van sumando. Quiero agradecer a RUs la invitación a poder participar de este ciclo de charlas donde convocaron a mujeres que trabajamos en distintas áreas del derecho en temáticas vinculadas con el género. Y con este ciclo RUs lo que busca es fomentar el rol fundamental de la mujer en nuestra sociedad, reflexionar y visibilizar las problemáticas vinculadas a los temas de género. Así que celebro estas iniciativas porque son sumamente positivas, no solamente por el intercambio, de poder escuchar las ideas de otras personas, el intercambio que pueda surgir. Yo les voy a pedir, si no vamos a tener tiempo para preguntas, que puedan enviarlas al correo, al mail que les va a brindar RPAR y RPAR me los va a enviar a mi correo personal y yo voy a responder y tratar de responder y aclarar sus dudas. Quería decirles que para el próximo 26, el próximo viernes, a las 15, y ojalá que no existan problemas de conexión, va a exponer una jurista con todas las letras y una especialista en temas de género, y aparte es una amiga muy querida, es la doctora Graciela Medina, donde va a hablar sobre juzgar desde la perspectiva de género. Así que en realidad están invitados para el próximo viernes 26. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marina. Bueno, ya somos 20, 21. Muy bien, vamos a comenzar entonces con esta charla, con esta suerte de reflexiones. Yo me voy a presentar, soy la doctora Gabriela Yuba, abogada. Hoy justamente cumplo 36 años de egresada, 36 años que me recibí de la Facultad de Derecho de la UBA, que también la UBA cumple 200 años. Así que orgullosa de ser egresada de la UBA y 36 años que soy abogada. Soy ex jueza de familia y menores de Ushuaia, en Tierra del Fuego, magíster en minoridad, miembro de la Red de Mujeres para la Justicia y también realizo actividades académicas y en realidad escribo, comento artículos y me interesa mucho este tema y soy titular de la Cátedra de Derecho Internacional Privado de la UCES acá en Ushuaia. Agradecimientos que ya hice a RUs y ahora yo quisiera compartir con ustedes algunas ideas en torno a esto de la violencia económica y patrimonial hacia la mujer y las tareas de cuidado no remunerado y todo este desafío que nos interpela la pandemia, ¿no? A ver, ¿cuál es el origen de esta violencia económica y patrimonial hacia la mujer? Todo esto siempre lo vamos a tener que ver bajo la mirada transversal de la perspectiva de género, que algo habló la doctora Lorena Blisnik, el encuentro pasado, fue muy clara, y lo va a tratar también seguramente la doctora Medina con mucha claridad. Yo voy a mencionar
algunas cosas al respecto, porque es imposible no hablar de perspectiva de género cuando nos referimos a estas temáticas. Ahora, abordar la cuestión de violencia económica y patrimonial como tipo de violencia contra la mujer no es una tarea sencilla, porque no nos tenemos que reducir su tratamiento solamente a la mera limitación de los recursos económicos a través, por ejemplo, de la limitación o el control de los ingresos, cuando no le pagan, por ejemplo, le abonan la cuota alimentaria para sus hijos, o a la perturbación de la posesión de sus bienes, que son algunos de los supuestos que prevé la ley 26.485, que son de carácter meramente enunciativos. En realidad, para mí hay que poner el acento en el origen, en la génesis de por qué se llega a este tipo de violencia, ¿no? Contra la mujer, que afecta en definitiva su autonomía, el empoderamiento y en definitiva afecta la igualdad como valor esencial para el desarrollo, para su desarrollo integral y sostenible. Ahora, si hablamos de lucha contra la violencia hacia la mujer en razón del género, tenemos que pensar en esto de actuar, pensar, decidir, juzgar, como lo va a tratar la doctora Medina, con perspectiva de género. Y la perspectiva de género, que es muy rápidamente, porque yo no los quiero agotar con definiciones, pero para que estemos un poco en tema, es una categoría de análisis que nos va a permitir identificar cuál es el impacto en cuanto al género en las prácticas, en los roles, en la legislación, en la vida diaria, de la actuación entre hombres y mujeres, ver esos impactos diferenciados, para evitar que reproducir esos patrones estereotipados que lo único que hacen es perpetuar desigualdad y discriminación. Si hay desigualdad y discriminación, hay violencia. Entonces también tenemos que tener siempre un enfoque de derechos humanos. Esto de enfoque de derechos humanos y perspectiva de género son dos cosas que van de la mano, porque el enfoque de derechos humanos significa apuntar, orientar nuestra acción, sea en el ámbito en que estemos, como abogados del foro o abogadas del foro, o como magistrados, magistradas, asesores de pupilares, miembros del Ministerio Público Fiscal. Ese enfoque de derechos humanos apunta hacia la dignidad de la persona, hacia la igualdad. Entonces, nosotros partimos de la base que nos encontramos con sujetos que son vulnerables, lo dice el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional: mujeres, los niños, los adultos mayores, las personas con discapacidad, que son sujetos de derecho y que son personas que no tienen necesidades para ser asistidas, sino que son verdaderos sujetos de derecho y que deben exigir al Estado, en cualquiera de sus formas, el Poder Judicial, por ejemplo, para poder reclamar ante un derecho vulnerado, que ese derecho vulnerado sea reparado, sea restablecido. Entonces, el objetivo de ese enfoque de derechos humanos es la igualdad y la no discriminación. Ahora, para poder trabajar todo esto, nosotros tenemos que, digamos, ¿cuáles son las acciones que debemos hacer? Acciones a nivel macro, bueno, políticas y acciones, cada uno desde el rol que le cabe, el rol en donde estamos, que tiendan a la igualdad, ¿no? A la igualdad, a la no discriminación y a poder superar esas desigualdades históricas que se han visto profundizadas con la pandemia y que generan una brecha aún mayor en el ejercicio de los derechos. Es decir, discriminación y desigualdad promueven y facilitan la violencia. Y esas desigualdades históricas hoy se han puesto muy en evidencia con la pandemia. Digamos que nosotros tenemos que, y esto lo dice muy bien la CEPAL, organismos internacionales y regionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también, hay que hacer hincapié en el empoderamiento de la mujer. El empoderamiento de la mujer, ¿cómo se empodera una persona? Se empodera desde uno mismo, pero el Estado, cuando yo hablo de Estado, es de todo en su conjunto, los tres poderes del Estado. Sí, va a quedar grabada la charla. El Estado debe promover esa participación de las mujeres, debe promover el empoderamiento a partir de generar condiciones iguales, igualitarias, para que puedan estudiar, que puedan trabajar en condiciones formales. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la violencia económica y patrimonial hacia la mujer y las tareas de cuidado no remunerado? Bueno, muchos, porque justamente de acuerdo con, digamos, la idea, digamos, que
digamos, que sostengo es que el origen de este tipo de violencia hacia la mujer encuentra su génesis, su punto de inicio en la relación desigual de poder, en los patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y en los estereotipos de género que impactan en la autonomía de las mujeres. Es decir, acá hay una influencia de la cultura patriarcal que impregna hoy en día las prácticas cotidianas que debemos remover. Ahora, para poder comprenderlo, nosotros tendríamos que irnos a una definición que es que para mí es central, que es la definición de lo que es violencia hacia la mujer, que está prevista en el artículo 4 de la Ley 26.485, que alude a toda acción, omisión, basada en una relación desigual de poder, afecta su vida, libertad, integridad física, psicofísica, económica, patrimonial y sexual. Y esa relación desigual de poder está muy bien descripta en el decreto reglamentario de la Ley 26.485, y es la que se configura a través de las prácticas socioculturales históricas, que históricamente están basadas en la idea de inferioridad de la mujer o superioridad de los hombres, o en conductas estereotipadas de los hombres y mujeres que limitan total o parcialmente el ejercicio de los derechos. Entonces, como consecuencia de esa relación desigual de poder que define y caracteriza la violencia hacia la mujer en razón del género y de patrones socioculturales que promueven esa desigualdad de género, la violencia económica y patrimonial hacia la mujer emerge como un tipo de violencia. Pero ojo, los varones pueden ser víctimas de alguna afectación en sus derechos, en su aspecto económico. Por ejemplo, un padre, un varón que tiene la custodia unipersonal de sus hijos, puede reclamar, obviamente, alimentos y con respecto a la mamá, a la madre de los chicos. Puede, sí. Si no cumple la madre, hablamos de violencia económica y patrimonial en razón de género, no. ¿Por qué? Hablamos, sí, puede reclamar, tiene derecho y hay muchos fallos al respecto. El punto es por qué no hablamos de violencia económica y patrimonial en razón del género, porque justamente el origen está dado en razones de género. El origen de esa violencia económica y patrimonial, ustedes fíjense que en la ley 26.485 habla de violencia económica y patrimonial. Violencia económica, por ejemplo, y violencia doméstica hacia las mujeres como una modalidad. Entonces, toda vinculación que tenga que ver con el género, nosotros estamos apuntando a la violencia con relación a la mujer. Hay un fallo, yo quiero buscarles acá, bueno, en la ley ahora no encuentro la ficha, acá está. Por ejemplo, para que ustedes tengan entonces, es diferente, la violencia doméstica, la violencia hacia el hombre, es violencia, lo explicó muy bien la colega la otra charla. La violencia hacia el hombre no va a ser violencia basada en razón del género, puede ser violencia, puede ser un daño que pueda ser reparado por vía de la acción penal, o bien, si es dentro del ámbito familiar, hablamos de violencia doméstica. Los hombres también son víctimas de violencia doméstica, y tenemos la ley nacional, la ley de capital, de Cava, cada provincia tiene sus leyes provinciales, pero no va a ser en razón del género por esa relación histórica, esa desigualdad de relación de poder, de desigual de poder y esas desigualdades históricas. Y miren qué interesante que si ustedes van, por ejemplo, a la Convención Belén do Pará, en el artículo 1, que la Convención Belén do Pará, recuerden, la Convención Interamericana, es el primer documento regional que aborda, que menciona la palabra género, y es del año 94, del año 96. La primera, porque posteriormente tenemos la Convención de Estambul, la Convención Europea, es del año 2011, donde se define el género, violencia de género hacia la mujer en razón del género, pero la Convención de Belén do Pará es la primera convención a nivel mundial y regional que aborda
que menciona el tema género y dice en el artículo 1 que se entenderá como violencia hacia la mujer a toda acción, omisión que cause muerte, un daño físico, psíquico, que afecte la integridad sexual, psicológica de la mujer, basada en su género. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no toda violación de derechos humanos, hacia la mujer puede ser considerada como englobada dentro de lo que es la Convención de Belén do Pará. ¿Cuándo va a ser considerada? Cuando esté basada en razones de género y enmarcada dentro del contexto de violencia contra las mujeres. Y es importante entonces acá tener en cuenta el contexto. Esto es tanto para los que están en el ámbito del Poder Judicial como para también los abogados del foro. Dato importante para que lo puedan buscar, fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Peroso, con Z y otros, contra Venezuela, una sentencia del 28 de enero del 2009 en el párrafo 295, o también otra sentencia que es más conocida, Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso González y otros contra México, Campo Algodonero, del 16 de noviembre del 2009, el párrafo 231. Entonces, no toda violencia hacia la mujer, de derechos humanos hacia la mujer es una violencia que está englobada, está abarcada por la Convención Interamericana, por la Convención de Belén do Pará. Tiene que ser basada en cuestiones de género. Entonces, es importante que si todos estamos hablando de una violencia económica y patrimonial hacia la mujer, tenemos que apuntar a una autonomía económica, esa autonomía económica que la va a hacer poder tener mejores trabajos, poder tener sus propios ingresos, poder tener estudio, una formación, una capacitación y poder tener en cuenta una distribución equilibrada del trabajo remunerado y no remunerado. Nosotros, y eso seguramente lo va a mencionar la doctora Medina, tenemos una hiperinflación legislativa, como dice ella. ¿Qué significa esto? Que hay un montón, hay muchos marcos normativos y muy buenos con relación a los derechos de las mujeres. Pero, ¿qué pasa? Hay una brecha, vemos que la realidad nos muestra otra cosa. Hay una brecha muy grande entre lo que son los marcos normativos y lo que son la realidad, porque vemos que la realización de los derechos, vemos que hay obstáculos que no se cumplen. Esta brecha entre los derechos, en los marcos normativos y los derechos y la realización de estos derechos requieren de acciones políticas, ¿no es cierto?, para poder, políticas no partidarias, sino de acciones, de acciones con objetivos, con diseños, con perspectiva de género, para poder ver de qué manera logramos que la salud, la integridad psicofísica de la mujer no se vea afectada y su autonomía económica sea promovida, sea garantizada, para que no esté en una desigualdad de condiciones con respecto al varón. ¿Y por qué digo esto? Pensemos en datos que son muy concretos, y acá hay documentos de la CEPAL recientes, actuales, que lo explican muy bien. Primero, a nivel país, nosotros tenemos casi aproximadamente desde enero un femicidio por día. La brecha salarial entre varones y mujeres realizando las mismas tareas es de un 23%. Las mujeres ganamos el 23% menos que los hombres por el mismo trabajo. Hay un techo de cristal que impide que accedan a puestos altos de trabajo. Por ejemplo, veamos la Oficina de la Mujer, el informe del mapa de género, la edición 2020, señala, por ejemplo, dentro del ámbito del Poder Judicial que el 31%, solo el 31% de las mujeres ocupan los cargos máximos del poder en el sistema de justicia argentino. Me tomo un tecito. El 31% de los cargos máximos están ocupados por mujeres. Las mujeres en su mayoría tienen cargos como funcionarias y tienen la mitad de las probabilidades de ser nombradas magistradas respecto de los varones. Eso lo dice la Oficina de la Mujer, dependiente de la Corte Suprema. Por eso qué importante es tener una perspectiva de género acá. Perspectiva de género que apunta a la igualdad, no apunta a que uno tenga que decidir a favor de las mujeres o a favor de los hombres o en contra de uno o de otro, sino que esta perspectiva de género me va a indicar va a ser una herramienta importante para poder yo identificar ese impacto del género en determinadas
relaciones, prácticas cotidianas, etcétera, y poder entonces tomar las medidas políticas, acciones, decisiones judiciales, según en el rol que estemos, para tratar de vencer esas barreras que me impiden una igualdad y que promueven la discriminación. Ahora, la pandemia puso al desnudo un montón de falencias y un montón de inequidades y desigualdades. Por ejemplo, profundizó los nudos de desigualdad y atenta contra la economía de las mujeres. Por ejemplo, ¿de qué manera? Las mujeres, por ejemplo, el 71% son mujeres las que están en la primera línea de atención en el tema de la pandemia. Ya mencioné la brecha salarial del 23% menos que ganan las mujeres. Hay un aumento mayor de mujeres desempleadas respecto de los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen muchos más trabajos informales. Incluso los trabajos generalmente domésticos que realizan y de manera informal se han visto sumamente afectados. ¿Por qué? Porque esos trabajos requieren presencialidad y con la pandemia, más la pandemia durante la primera etapa que nosotros vivimos el año pasado y no sabemos ahora qué es lo que va a pasar, la presencialidad se cortó. Entonces ahí tenemos menos ingresos. Tienen acceso a las mujeres limitados a los servicios básicos, servicios que tienen que ver con respecto a la atención de la salud, derechos sexuales y reproductivos. Pensemos que la pandemia, por ejemplo, lo que obligó es que todas las acciones se tomaran, o digamos, se brindaran respuestas en forma inmediata y estandarizadas para atender, obviamente, abordar todo lo que es el tratamiento y la atención de lo pandémico y en cuanto a la salud, pero se dejó de lado unos enfoques diferenciados respecto de grupos que era necesario atender. Por ejemplo, el tema mujeres, qué pasa con los niños, qué pasa con los adultos mayores. Entonces es importante, miren qué importante que es esta perspectiva de género para ver que en las medidas que se toman para poder atender una cuestión pandémica hay que tener un enfoque diferenciado. La brecha digital, la brecha de acceso digital, la pandemia desnudó una inequidad y una desigualdad profunda en lo que es el tema de estudios, en lo que es acceso a lo digital. Mayores casos de violencia intrafamiliar, de abusos sexuales. Por ejemplo, comparado con el 2019, en el 2020 hubo en la línea 144, la línea para ayuda, asistencia a violencia, un 23% más en abril y un 27% más de llamados. Y acá voy a tocar un tema que es uno de los temas que nosotros anunciamos que íbamos a tratar, que es el aumento de los trabajos de cuidado no remunerados. ¿Cuáles son los trabajos de cuidado no remunerados? Las tareas que se realizan en el hogar y que no están remuneradas. Y esto tiene que ver con que, por ejemplo, que se aumentó, se profundizó con la pandemia y se puso de relieve cuando los niños no fueron a la escuela. Las mujeres no pudieron ir a trabajar porque sus trabajos que requerían presencialidad no se podía salir. Entonces el trabajo se triplicó, se cuatriplicó. La atención de los niños, la atención de los adultos mayores enfermos con discapacidad, aquellas personas que iban a determinados centros, por ejemplo, de asistencia, ambulatorios, todo eso se complicó. Entonces, el aumento de trabajos de cuidados no remunerados en el hogar recae siempre mayormente en las mujeres. No lo digo yo, nos vamos a estadísticas de la CEPAL, por ejemplo. Las mujeres realizan 4 horas más, trabajan 4 horas más que los hombres en las tareas de trabajo no remunerado. Las escuelas cerradas, esto que dijimos del ASPO, bueno, y la influencia de los patrones socioculturales en el desempeño de roles incide en esto. Entonces, no solamente hablamos de una violencia económica y patrimonial hacia la mujer, sino también de una violencia simbólica en esto. Recordemos, ¿qué dice la ley 26485? Creo que es el artículo 5, el inciso 5, artículo 5, el punto 5, sobre la violencia simbólica. Es aquella que a través de patrones estereotipados, mensajes, íconos o signos, transmite y reproduce la desigualdad y discriminación. Entonces, vaya si no es una violencia simbólica esto de que pensemos que la mujer es la que debe quedarse en el hogar
es la que cuida a los niños, es la que se resigna por la atención de su familia, mientras el hombre sale a trabajar, y posteriormente vemos qué impacto tiene eso con relación a digamos, cuando se termina una relación matrimonial, cuando se termina una unión convivencial, qué pasa con las compensaciones económicas. Ojo, recordemos algo, el Código Civil instala algo que es fundamental, la igualdad de las partes, la igualdad de las personas. Hombres y mujeres tienen los mismos derechos, e incluso dice el Código, en el artículo creo que es el 660, las tareas cotidianas en el hogar tienen un valor económico. No dice las tareas cotidianas en el hogar que realizan las mujeres. Las tareas cotidianas en el hogar tiene un valor económico a los efectos de poder merituar el tema de la cuota alimentaria. Ahora, ¿por qué? Y esta es la pregunta que me hacen también siempre cuando hablamos o en clases o en distintos foros. Pero ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir entonces que la mujer se queda en la casa, no cobra, puede acceder a los mismos, digamos, en la división de los bienes, ¿verdad? Tiene derecho a acceder a los mismos cantidad de bienes, si es casada, si es con unión convivencial? Bueno, nosotros tenemos ¿qué pasa con los hombres que no les pagan las cuotas alimentarias? Bueno, pero fijémonos en los juzgados, en la jurisprudencia, si hay jueces acá dentro de los que nos están escuchando, la mayoría de los casos en donde se reclaman alimentos son por parte de las mujeres. ¿Pero por qué es eso? No es que los varones son los que no cumplen, sino porque históricamente siempre ha sido así, como que la mujer ha tenido esta influencia patriarcal, ha sido la que se ha quedado en el hogar y la que se ha quedado con los hijos. Entonces, por eso también vemos que todos los reclamos en materia de alimentos son iniciados por las mujeres. Pero eso no quiere decir que los varones no lo hagan y que no existan mujeres que no cumplan. Y esto tiene que ver con una perspectiva de género. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que pasar a una sociedad que sea de iguales, a una sociedad del cuidado, con una corresponsabilidad del cuidado con los hombres. Los hombres no los tenemos que ver como enemigos. Y acá me parece importante decir algo: la corresponsabilidad en el trabajo con ambos, y que la progresividad de los derechos no trae aparejada la regresividad de los otros derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que el avance de derechos de determinados sectores no quiere decir que se le restrinjan derechos a los demás. Entonces, no estamos en bandos enemigos, sino que estamos frente a realidades históricas que es muy difícil de poder desasnar, desestructurar, y esto es un proceso. De ahí la necesidad de una ley Micaela, por ejemplo, para poder capacitar de manera obligatoria, finalmente, a través de una ley, a todas las personas de todos los poderes, funcionarias de los poderes del Estado, y también, diría yo, de la sociedad civil. ¿Por qué no? Porque eso también forma parte de una educación, digamos, civil, acerca de qué es género, violencia de género, y en definitiva eso afecta a todas las personas. Entonces, a la violencia económica y patrimonial hacia la mujer le debemos agregar también la situación de violencia que genera esta sobrecarga de tareas, de trabajos de cuidado no remunerado, que recae mayormente en las mujeres, justamente debido a esa relación desigual de poder históricamente basada en el género y en patrones estereotipados. Esto de que la mujer debe quedarse al cuidado de la casa, de los niños, etc. Y también a la violencia simbólica. Esto sería como para... soy la doctora Gabriela Yuba. Esto es, digamos, como una introducción, esta introducción que quise hacer acerca de cuál es el origen, en definitiva, el origen de la violencia económica y patrimonial hacia la mujer, junto con esta situación de sobrecarga de tareas de cuidado no remunerado que recae mayormente en la mujer. Lo que no quiere decir que no existan hombres que sí la realicen, pero históricamente recae sobre la mujer. Es la mujer la que atiende a los niños, la que atiende a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, que se vio más con esto en esta pandemia, tienen su origen en esa relación
en esa desigualdad histórica, en esa relación de poder, de desigual de poder. A mí me gustaría, si a ustedes les parece, son las 4 menos 5, tenemos un ratito más, me gustaría compartir con ustedes fallos en donde se ven distintas aristas. A ver, por ejemplo, tengo un fallo. Los fallos yo les aclaro que después RIUS va a sacar, les va a brindar la información acerca de los fallos para que puedan ustedes consultarlos. Hay un fallo interesante de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la 8ª Nominación de Córdoba, es de diciembre del año 2019, en donde se refería a una división, a una disolución frente a una disolución de una unión convivencial. Bueno, empiezan a hacerse los planteos. En una unión convivencial, sabemos, no tiene el mismo régimen que el matrimonial. Entonces, la mujer que se quedó trabajando en la casa, colaborando, en este caso trabajaba en la carnicería de un familiar, de un padre, le pagaba o no, pero trabajaba en el hogar, y el señor trabajaba fuera, donde cobraba dinero cash, contante y sonante. Entonces, hizo un planteo, digamos, la señora, como para poder percibir una parte de los bienes que fueron acrecentándose en el transcurso de esta unión convivencial, porque consideraba que tenía derecho. En primera instancia no se hizo lugar y se revocó en la Cámara. ¿Y cuáles fueron los argumentos? Es interesante, yo se los voy a leer, porque dice acá que los hechos reconocidos por ambas partes, dice, deben ser juzgados dentro de una perspectiva de género. Miren, acá es como se cuela esta noción de la perspectiva de género, esta herramienta, que lleva a considerar la posición de la mujer en una situación de inferioridad con relación al del varón, como resultaría si se menospreciara su aporte en la vida familiar o por no haber contribuido con sumas de dinero significativas, sin considerar el rol de madre y compañera del actor, sin considerar el rol que como madre y compañera del actor realizaba, permitiendo que éste desarrollara la actividad laboral, incluso pudiera efectuar inversiones. Por otra parte, la visión de los hechos con una perspectiva de género, la visión de los hechos, es decir, nosotros siempre tenemos que tener la mirada en la foto del caso, no trabajar sobre casos abstractos, estos son casos reales. La visión de los hechos con una perspectiva de género lleva a la conclusión que rechazar la demanda es injusto, inequitativo y conllevaría un enriquecimiento sin causa por parte del demandado, lo que justifica dentro del marco jurídico del Código Civil vigente a la fecha de los hechos, la procedencia de la demanda, marco jurídico que es considerado bajo el prisma constitucional convencional, porque se aplica la Convención de CEDAW y la Convención de Belén do Pará. Y si recordemos acá el diálogo de fuentes, artículo 1 y 2 del Código Civil, esta constitucionalización del derecho privado, cómo se va metiendo todo lo que es los tratados de derechos humanos, cómo se van entrelazando la norma convencional, constitucional, los tratados, en todo lo que es la interpretación y la aplicación de las normas del código. Y sigue diciendo un voto interesante de la doctora Eslava: los argumentos del demandado, quien negó toda productividad a quien fuera su compañera de vida en cuanto al sostenimiento y crecimiento de la familia que juntos construyeran, centrando la noción de trabajo en el que él realizaba fuera del hogar o que tiene una remuneración en dinero, representa un claro supuesto de violencia simbólica en los términos del artículo 5 que yo les mencionaba, de la ley 26.485. Miren qué interesante, este es un fallo que me encantó. Entonces, esta violencia económica, volvemos, promueve, encuentra su origen, su génesis en esta relación desigual de poder. Dijimos que hombres y mujeres tienen los mismos derechos, porque cada vez que uno se plantea o se pone a hablar de estos temas, siempre surgen
las preguntas. ¿Y los hombres no tenemos derecho? ¿Y la violencia hacia los hombres? Sí, la violencia hacia los hombres es repudiable, la violencia en todos los sentidos, pero no será violencia en razón del género, basada en el género, por esta cuestión de la relación desigual de poder. Ahora, ¿puede tener derecho a cuota alimentaria? Obviamente que sí. ¿Puede no hacerse lugar al planteo de la señora? Depende del caso y de cómo se plantea. Tenemos que tener en cuenta la admisión de las pruebas también con perspectiva de género, cómo se presentan, cómo se analizan a la hora de resolver los jueces. Incumplimiento de cuota alimentaria es el caso más típico que hay de la expresión más cruel de incumplimiento, de violencia económica y patrimonial, porque además, les quiero leer puntualmente, si ustedes van al decreto reglamentario de la ley 26.485, el decreto es el 1011 del 2010, cuando alude a... cuando nosotros hablamos de violencia económica y patrimonial, cuando se habla de la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o la privación de medios indispensables para poder vivir una vida digna, el decreto reglamentario agrega que en los casos en que las mujeres víctimas de violencia tengan hijos o hijas y estos vivan con ellas, las necesidades de los niños se considerarán comprendidas dentro de los medios indispensables para que las mujeres tengan una vida digna. Miren qué importante. Yo esto se los leo, ustedes lo van a poder ver bien después con tranquilidad en las leyes, en sus estudios, en sus casas, porque me parece fundamental también lo que le da legitimidad a una presentación y legitimidad a una decisión es justamente el fundamento legal, normativo, convencional, pero no repetido el corto y pego, sino el fundamento puesto y analizado en el caso, en la foto del caso. Veamos un caso. Acá del juzgado de familia número 3 de Rawson, este es del año 2017, que dice que ante el incumplimiento de una cuota alimentaria para terminar con esta violencia económica que venía sufriendo la mujer, se ordenó la clausura de un fondo de comercio del padre que, pese a querer simular que su pareja, la actual pareja de este señor, aparezca como dueña, es decir, pretendió eludir, esconder parte de su patrimonio, figuraba la pareja como su dueña, y se le clausuró el fondo de comercio, que no estaba a nombre de él, lo secuestró el celular y la portabilidad numérica para obligarlo al pago de las cuotas atrasadas. Esto es, a ver, dentro de lo que sería, ustedes se acuerdan, un artículo que es el 553, que es, digamos, las medidas que los jueces pueden disponer de todas las medidas que consideren pertinentes para poder hacer efectivo el cumplimiento de las sentencias. Entonces, si nosotros tenemos una sentencia de divorcio que le hace lugar a una cuota alimentaria, pero el padre no la cumple, y vuelvo a aclarar, digo el padre porque generalmente en los casos, en su mayoría, no en todos, pero en su mayoría se ven acciones de mujeres contra varones, justamente por esta situación que yo les explicaba, la relación histórica de desigualdad, de desigual de poder. Si esta persona no cumple, bueno, el juez tiene que también, el juez y las partes, uno tiene que pedir medidas que sean creativas. Acá este juez ordenó la clausura de un negocio aún estando a nombre de otra persona. Otro caso, también, bueno, como medida para poder compeler, obligar al pago de cuotas alimentarias adeudadas, que eso genera violencia económica, una resolución de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de San Isidro del 2018 dice así que dispuso la Cámara que confirmó esto, ¿no? Que ordenó la prohibición de entrada a un club al deudor, al señor que era deudor alimentario, hasta tanto cumpla con las obligaciones alimentarias. Esto es basándose en este artículo que les dije yo, el 553, que deja abierta la creatividad de los operadores jurídicos de proponer esas medidas que realmente puedan ser idóneas para que sea efectiva una real protección a los sujetos vulnerables, que sería los niños, ¿no es cierto? Miren, también eso es otro caso, el juzgado de Itá-Betá, el juzgado de paz de Itá y Baté, que es en Corrientes,
Acá en un caso en donde un padre no pagaba, debía cuotas de diciembre, enero, febrero, marzo, el señor trabajaba en prefectura y bueno, el juzgado estableció que había indicios, aparte de violencia familiar y de género, en el ejercicio de violencia económica, sumado a la existencia de un menor de edad en riesgo. Entonces, ¿qué hizo? Se le efectuó el descuento automático de los haberes. Pensemos que quizás a veces en las fuerzas es un tanto complicado tener un descuento automático, que no es un embargo, pero esto es un descuento automático para hacerse entonces realmente de la cuota alimentaria que estaba eludiendo pagar esta persona. Y el fallo alude justamente a esto, los que yo les estoy diciendo, les comentaba, esto del artículo cuarto de la ley 26.485, porque dice, la referida conducta omisiva del alimentante constituye además un acto de violencia de género contra la progenitora. En este aspecto no se puede soslayar como y habla del artículo 4 de la ley 26.485, no lo voy a leer, que habla de la definición de violencia. Y la violencia económica, sigue el fallo, entendida como una serie de mecanismos de control y de manejo, como el no proveer recursos económicos, es una de las formas más tremendas de violencia, que muestra las relaciones de poder que se establecen entre mujeres y hombres, porque queda en manos de estos últimos un poder acompañado de la sumisión o subordinación de las mujeres. Miren qué interesante. Lo graficó esto, graficó todo lo que yo dije anteriormente. No sé si les parece. ¿Vamos bien? A ver, somos 40. Bueno, ¿vamos bien? Escríbanme si me escuchan bien. Bueno. ¿Me escuchan bien? A ver, la moderadora de Reuse. Bueno, les voy a contar un caso que me pareció muy interesante. Este es el Juzgado de Paz de Lobos, Departamento Judicial de La Plata. Este es un caso una sentencia del 3 de abril del año pasado, el 2020. Acá se trata del caso de una violencia, es una violencia de género hacia la mujer y hacia la hija adolescente. Les cuento el caso, sería una familia, padre, madre y una hija adolescente, que trabajan, yo supongo que trabajarán en un establecimiento rural, en un establecimiento que tienen un empleador, tienen la vivienda, esa familia tiene la vivienda, y tiene el trabajo que realiza el padre. Esta persona, el empleador, tenía actitudes, ejerció actos de abuso físico, violación y abuso sexual, violencia sexual y abuso con respecto a la mujer y con respecto al adolescente. Todo esto surgió a partir de una intervención de los servicios de protección de infancia, porque los padres surgió porque los padres le habían pegado a la hija adolescente en un modo de poder frenar estas actitudes adolescentes. Algo así deja entrever la sentencia, no explica mucho más. Pero hay informes y pruebas y testimonio de la propia víctima, de la madre, que dice que es víctima, tanto ella como la hija adolescente, de abuso físico, sexual, contra ella y la hija, y además de violencia económica, porque de parte del propietario, del empleador de su marido. Y les decía que los iba a echar, los iba a desalojar de la casa, los iba a dejar sin la vivienda y sin trabajo. Entonces, se tomaron medidas al respecto. Es decir, este no es un caso que tenga que ver con el padre, tiene que ver con una tercera persona, un hombre que ejerce una relación desigual de poder, un empleador que se abusa y amenaza con dejarlos sin trabajo y desalojarlos, dejarlos en la calle. La sumisión de la familia respecto a su empleador sirvió de sustento fundamental para los actos de violencia sexual y psicológica perpetrados por este hacia las víctimas.
corresponde dictar las medidas cautelares tendientes no solo a evitar la reiteración de actos de violencia sexual y psicológica, sino también la posible comisión, aunque refleja, de actos de violencia económica, en tanto el posible despido del padre del grupo familiar implicaría para las víctimas una privación de medios indispensables para su subsistencia. También acá está afectado obviamente el padre, el empleado. Hay una violencia, económica, hay una situación de vulneración de sus derechos laborales. Esta persona, el empleador, amenazaba para que retiraran esta denuncia de abusos sexuales, si no los iba a dejar en la calle sin vivienda y sin trabajo. Entonces el juzgado, ¿qué resolvió? Resolvió prevenir la violencia económica diciendo durante un lapso, un periodo de tiempo, no me acuerdo cuánto habían establecido, 8 meses, no puede cambiar la situación laboral de esta persona y prohibición de acercamiento, de contacto y realización de tratamiento y contención para las víctimas, las mujeres, la adolescente, la hija adolescente y la mamá. Miren qué caso interesante, a mí me pareció muy interesante este caso, porque sale un poco del esquema familiar. Había que mantener el status quo, dice, con respecto a la situación laboral del señor, del padre, y la imposibilidad del señor F, en este caso del patrón, de despedirlo durante un lapso determinado. Todo esto basado en normativa constitucional. El acoso es una forma de violencia de género, por supuesto, depende de qué caso. Ahí están preguntando, depende de qué caso. En el ámbito laboral puede ser que una mujer plantee un acoso, por supuesto, de parte de su empleador, o también hay casos en donde puede considerarse incluso despedida y afectada en sus derechos laborales y en su integridad psicofísica cuando es acosada, ya sea, hay fallos en el ámbito laboral, por ejemplo, con chistes groseros, todos chistes con connotación sexual, con rozamientos cuando va pasando la empleada o está trabajando la empleada y pasa un compañero de trabajo por detrás, con rozamientos impúdicos, con palabras vulgares, con expresiones, con invitaciones insistentes, y en ese caso esta mujer se consideró, por ejemplo, despedida porque afectada en su relación laboral porque el gerente no hizo caso omiso a sus reclamos, tampoco puso las debidas cuestiones, las medidas para poder evitar esta situación. También, por ejemplo, tenemos un caso de Comodoro Rivadavia, año 2016, sobre violencia familiar, en una causa de violencia familiar, Cámara de Apelaciones, donde se aplicó una multa. Se aplicó una multa porque se determinó que existía una violencia económica que quedó configurada, ¿por qué? Porque el padre, a contestar demanda en los alimentos, denunció un monto de remuneración, ¿no? Y al tiempo de fijar la cuota acompañó unos recibos de sueldo con un monto mucho menor, lo que demostró un intento de manipular y ocultar variables sobre las cuales poder fijar la cuota alimentaria. Entonces esto fue considerado como una actitud de violencia económica. Entonces la deuda de alimentos configura violencia económica en los términos de la ley 26.485, por lo que corresponde al deudor que cese toda acción y omisión que implica la limitación de los recursos económicos. Bueno, después también nosotros vemos ejemplos o el abordaje en casos de compensación económica, en el tema de violencia económica y patrimonial hacia la mujer. En los casos de compensación económica, muchas veces, en los casos de compensación económica, recordemos, la compensación económica es esa foto, ya sea en el ámbito de matrimonial o en el ámbito de las uniones convivenciales, que implica que una de las partes, varón o mujer, cuando cesa la relación matrimonial o unión convivencial, con motivo de esa ruptura, de ese cese, se produce un desequilibrio económico manifiesto
como consecuencia de ello. Y bueno, hay una serie de pautas que establece el código, no las vamos a repetir, pero generalmente, esto va tanto para varones y mujeres, pero las que reclaman, se ve mucho en la jurisprudencia, son las mujeres. ¿Por qué? Justamente porque son las mujeres, en virtud de ese desempeño de roles históricamente, en donde están en una relación desigual de poder, que dejaron su profesión de farmacéuticas, su profesión de economistas, o su profesión de maestras, o su trabajo en una empresa, y se quedaron dedicadas al cuidado del hogar. Entonces, en varios fallos, que ya se los vamos a pasar desde la editorial, surge que esos trabajos, esa realidad tiene que ser merituada y considerada. Hay un fallo donde dice que la violencia económica constituye un mecanismo de discriminación, la violencia económica constituye un mecanismo de discriminación de género que tiene un componente estructural, recluye a la mujer dentro de las fronteras del hogar, la desapodera, la mantiene atrapada en un círculo de dependencia del poder económico del varón que menoscaba su autonomía para tomar las decisiones indispensables para protegerse. Hay un caso, por ejemplo, quiero encontrarlo porque yo les quiero mencionar dos casos más. Tenemos tiempo, ¿no? A ver que me digan, digamos, los moderadores de RU, si me digan si tenemos tiempo. Un caso muy interesante en liquidación de bienes de la sociedad conyugal. Liquidación de bienes de la comunidad. Tribunal número 7 de Familia de Rosario, del año 2017. Acá, en este caso, el juez resolvió otorgar una tutela anticipada provisoria a la liquidación de bienes de comunidad de ganancias. Estamos hablando de un matrimonio que se divorció. La cónyuge pide una liquidación anticipada de bienes. Se trataba de una persona sojera que tenía silos de acopio de cereal. Toda la administración y la disposición estaba en manos de uno de los cónyuges, del varón, lo que evidenciaba una posición dominante, una relación desigual de poder del ex marido hacia la esposa y madre de los hijos. La señora no tenía bienes, no percibía cuota alimentaria. Recordemos que en el tema matrimonial no recibe, digamos, por el divorcio, luego no recibe cuota alimentaria, ni tampoco percibía compensación económica, pero evidentemente tenía en esta liquidación de bienes de la comunidad derecho, pero pidió una tutela anticipada porque además, si no, veía que todo se lo iba a diluir, y también necesitaba contar con medios, ¿no? Acá, por ejemplo, dice el fallo, la tutela anticipada provisoria de la liquidación de bienes de la comunidad de ganancias debe ser concedida, pues existe la convicción suficiente sobre el derecho invocado. Es decir, evidentemente ella era parte de esta comunidad de bienes del matrimonio. Es decir, certeza provisoria que permite adelantar una suma de dinero razonable, probabilidad de que el perjuicio sea irreparable, porque viene dado por el tiempo en que se demandan los procesos, porque se habían iniciado distintos procesos y no había obtenido ningún resultado, y el grado de litigiosidad de las causas, y también las necesidades impostergables de quien no dispone de bienes, no recibe una cuota alimentaria, no tuvo una compensación económica, su edad, en este caso es 45 años, su condición de mujer, y que se encuentra afectada por su salud psíquica, lo cual lo coloca en una persona en una posición de vulnerabilidad. Qué importante este fallo. A mí este fallo me pareció muy interesante. Otro del ámbito penal, este también me gustó porque es muy gráfico. Vamos al ámbito penal. ¿Vamos bien? Bueno, el ámbito penal, esto es un fallo de la Cámara Federal de Casación, Sala 1, con un voto del doctor Hornos que me pareció muy bueno. El caso se refiere a una venta de un vehículo por un hombre a espaldas y sin consentimiento de su esposa. Le falsificó la firma. E incluso llevó a otra mujer al registro del automotor para hacerla pasar por su cónyuge, diciendo, digamos, la señora estaba aparte en una situación de vulnerabilidad porque tenía problemas psicológicos. Sí, los fallos se van a compartir. Entonces, falsificó la firma, llevó a otra mujer en el registro para que firme y se hizo pasar por su cónyuge.
El punto es que acá no se hizo lugar a la excusa absolutoria del 185 del Código Penal. Recordemos, el artículo 185 del Código Penal es aquel que dice que si hay, exime de pena a los delitos que ocurren entre delitos de daños o de perjuicios entre cónyuges, quedarían exentos de criminalidad, digamos, de pena. Pero, porque en primera instancia se procesó al hombre por estafa y falsificación. En la Cámara se lo sobresee teniendo en cuenta esta excusa absolutoria del 185, que exime de responsabilidad criminal por hurto, defraudación y daños recíprocos entre los cónyuges. ¿Y casación qué hizo? Anuló la decisión basada en la Convención Belén do Pará, en la CEDAW y en derechos de la mujer. ¿Qué dijo el doctor Hornos? Me gustó mucho el voto de él. Un tipo de violencia contra la mujer, tanto en el orden internacional como el legislado en el ámbito nacional, es toda conducta orientada a defraudar sus derechos patrimoniales y económicos dentro de una relación familiar, como lo es el matrimonio, llevando a cabo conductas que repercuten negativamente en su plan de vida, impidiéndole el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por los tratados, ¿no? La conducta desplegada por el imputado, orientada a defraudar los derechos patrimoniales de su excónyuge, falsificando su firma y la identidad, llevó a otra mujer al registro del automotor para privarla del dinero que le correspondía por la venta del auto, constituye una violencia de género y de tipo económico y bajo la modalidad de violencia doméstica. Máxime cuando el desarrollo de la maniobra investigada estuvo rodeado de prejuicios asociados a estereotipos discriminatorios hacia la mujer, tales como afirmar que la ausencia de la víctima ante el comprador del automóvil se debía a un supuesto cuadro depresivo. Fíjense qué interesante, yo les recomiendo que lean este fallo porque es muy gráfico. Pero también yo quería comentarles, y con esto quiero ir terminando, dos fallos de una colega que para mí a mí me encanta, es la doctora Veloso, del juzgado número 1 de Tigre. Hay dos fallos interesantes de la doctora Veloso, que uno, esperen si los encuentro, si no me los acuerdo. Uno que tiene que ver con, en circunstancia del ASPO, pongámonos en contexto de pandemia. Estos fueron resueltos el año pasado. Tenemos contexto de pandemia. Un padre que realiza actividades dentro de lo que es el rubro de organización de eventos, es empresario en ese rubro, absolutamente sin poder trabajar, manteniendo y debiendo pagar a empleados que tenía, porque no se pueden hacer fiestas, no se pueden hacer reuniones, no se podía nada. Y tenía una cuota alimentaria fijada. Empezó a no cumplir, había periodos en que los hijos, vivían un poco con la madre, un poco con el padre. Bueno, la doctora Sandra Veloso admitió una reducción temporal de la cuota alimentaria mientras durara el ASPO, dado que el padre se dedicaba en el rubro de su trabajo, era la organización de eventos y eso estaba absolutamente cerrado. Entonces se redujo la cuota alimentaria y bueno, se valoró acá todo lo que es, mientras dure por un periodo determinado, sin perjuicio de que en realidad todo el reclamo sobre las cuotas atrasadas, la ejecución continuara. Pero qué importante es tener una mirada también acá que tiene que tener en cuenta un enfoque de derechos humanos, también un enfoque del principio de solidaridad familiar, en donde se valoró eso. Hay que tener la mirada, la foto de todo el caso, tanto para decidir, se lo digo yo como ex jueza y ahora que también hago algunos casos en el ejercicio de la profesión, atendiendo los casos particulares, sea que defiendan a varones o a mujeres. Tener en cuenta todo esto, pero en este caso se redujo la cuota alimentaria por un lapso de tiempo. Y en otro fallo también la doctora Veloso, que decidió dentro del contexto del ASPO, ordenó la aplicación de una cuota, lo tengo acá, una cuota extraordinaria, porque nos encontrábamos con una mamá
que era editora, que no podía trabajar, tenía a su hijito de 5 años todo el tiempo con ella y ella solicitó aproximadamente 25.000 pesos de cuota por una vez porque se le complicó económicamente su situación familiar personal. El padre, corrido el traslado, se niega, dice de que donde come uno, comen dos, más o menos así, come uno, comen dos, y que en realidad él ofrece 25.000 pesos es mucho y ofrece solamente que durante un mes el niño quede bajo su custodia, quede con él. Esto fue analizado también integralmente por la jueza, que es la que tiene la inmediación, incluso hasta, bueno, vía, como estamos nosotros, vía virtual, analizó el niño tenía una vinculación muy estrecha con su mamá, y entonces hay que pensar en quién, en el interés del niño. Es verdad quizás que el ASPO ha modificado a todos, pero bueno, tratemos de que las partes más vulnerables no sean las que reciban este golpe. Y entonces fijó una cuota extraordinaria, no en la suma que solicitó la señora, sino en una suma que creó de 15.000 pesos. Y un último caso, no sé si estamos bien con el tiempo, yo creo que ya tendríamos que terminar, es un caso de daños y perjuicios en la Cámara Civil y Comercial de Necochea. Un caso, digamos, una historia muy triste porque es una señora, una mamá que inicia un juicio de daños y perjuicios, en realidad en representación de su hijo contra el padre, ausente durante todo el tiempo en la vida del niño, un niño que nació con una discapacidad muy profunda y posteriormente falleció. La mamá tuvo que iniciar una acción para reconocimiento, la mamá es docente, tuvo que iniciar una acción de reconocimiento de filiación porque el padre, el hombre no quería reconocerlo, no se avino a realizar las pruebas genéticas, se ordenó, se hizo lugar al reconocimiento afiliatorio, nunca vio al niño, nunca ejerció como padre. La madre pedía, dado la atención que requería este niño, la madre necesitaba trabajar, le pedía que el padre acudiera para poder también estar con el niño porque necesitaba como muchas atenciones desde el punto de vista de distintos terapeutas. No lo hizo y entonces, bueno, se fijó una indemnización de daños y perjuicios teniendo en cuenta esta perspectiva de género y teniendo en cuenta que no cumplió el padre con esta cuota obligación alimentaria que constituye, puso en un grado de mayor vulnerabilidad a la madre y al hijo, la agravó, que requería un aporte económico para una mejor calidad de vida del niño. Y un último fallo, y con esto sí termino, las tareas de cuidado no remunerado tienen valor económico, sí tienen valor económico, pero también tenemos que ver las fotos de cada caso. Había un fallo muy interesante en un juzgado de civil y comercial 14 de Rosario, del doctor Quaglia, que es reciente, salió publicado en RUS, en donde las tareas de cuidado tienen un valor económico. ¿Y esto por qué? Porque en realidad el caso se refiere a una también disolución, una ruptura de una unión convivencial. La señora le pide, le reclama su ex pareja la parte de colaboración entonces de esto, de lo que ha hecho, de lo que ha colaborado tanto en la construcción de la casa como en la compra de un auto, y el juzgado hace lugar a que se le pague una indemnización en reconocimiento de las tareas del hogar que ella realizaba para evitar también evitando un enriquecimiento sin causa, ¿no es cierto? Esto es a grandes rasgos. Yo acá quiero terminar porque si no los voy a agotar, no los quiero cansar, eso que empezamos tarde y en realidad ya estamos en tiempo. Tener en cuenta que la violencia económica y patrimonial hacia la mujer y las tareas de cuidado no remunerados son situaciones que recaen mayormente en las mujeres,
es como que tienen un mismo origen en esta relación desigual de poder. No olvidarnos de esto. Nosotros tendemos que tender hacia una sociedad del cuidado, hacia una economía del cuidado, que esto requiere de políticas públicas, de políticas que en realidad acciones que nosotros como meros justiciables nos exceden, pero creo que acciones individuales hacen a lo colectivo y lo colectivo hace lo institucional. Entonces, me parece importante también que cuando nosotros que nosotros nos capacitemos en realidad con respecto a la ley Micaela, que nosotros leamos y veamos las distintas alternativas, que no veamos tampoco a los hombres como enemigos, ni los hombres nos tienen que ver como enemigas a nosotras. Tenemos que construir una sociedad un poco más igualitaria y pensar en las personas más vulnerables. ¿Son sujetos vulnerables las mujeres? Sí, porque le hemos visto con los datos que yo les compartí. Son sujetos vulnerables porque están en la primera línea en la atención de la pandemia, porque en realidad existe brecha salarial, hay techo de cristal, sigue teniendo una sobrecarga en las tareas de cuidado no remunerado. Incluso los trabajos remunerados domésticos, una estadística de la CEPAL última, ahora en el último informe sobre pobreza estructural, ahora que se presentó el 4 de marzo, dice que no tienen ni siquiera las personas, los que tienen trabajos remunerados domésticos no acceden a obra social o cuestiones previsionales. Entonces, construyamos una sociedad del cuidado y bueno, nosotros como abogados, abogadas en general, jueces, juezas, miembros de los distintos ministerios públicos, tener una perspectiva de género, tema que va a ser abordado con excelencia por parte de la doctora Graciela Medina. Muchas gracias, a disposición para cualquier consulta y pregunta que quieran, le escriben a RIUS en el mail que les va a dar la moderadora y yo con gusto las responderé. Un abrazo y cuídense.